En una carta entregada a la Fiscalía a principios de este año, Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero o Pipinta, aseguró que el expresidente Álvaro Uribe dio la orden de asesinar al jefe paramilitar Vicente Castaño en marzo de 2007. Porque Job fue el razonero. Job es el que le dice, con el que mandan la razón a don Berna, que si le mata a Vicente no lo extradita. Entonces don Vicente le da la orden a Rogelio, que es su hombre de confianza de la oficina. Y ya Rogelio contacta a HH y bueno, ya se dan otros eventos. Pero no entiendo, ¿quién dio la orden entonces de matar a Vicente? Pues Uribe. Porque es que Uribe le está diciendo a don Berna, mátenme a Vicente y no lo extradito. Porque es que para Uribe, él no daba crédito a que había sido un éxito la inmovilización de las autodefensas. Pero el fundador estaba vivo, ya estaba rearmado. Este homicidio sucedió en una finca a orillas del río Nechí, en Antioquia, después de la captura masiva de la mayoría de jefes paramilitares, quienes para esa época ya habían entregado las armas. De acuerdo con Sierra, los pormenores del crimen implicaron la coordinación entre miembros de la llamada Oficina de Envigado, controlada por el jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, y agentes del Estado, a través del prófugo excomisionado de paz de Uribe, Luis Carlos Restrepo. El comisionado de paz llegó con Sabas Pretel de la Vega, que era el ministro del Interior. No sé, no tengo memoria, pero me parece que era presidente delegatario, porque Uribe creo que estaba en Estados Unidos, no estoy seguro, pero el que llegó pues sí fue el Sabas Pretel, que era ministro del Interior, llegó con el comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, llegó Monseñor Vidal, y llegó Velázquez, que era César Mauricio Velázquez, que era del Círculo del Periodismo de Bogotá. Y resulta que para esa reunión estaba, como digo yo, la flor crema y nata de toda la autodefensa del país, toda la comandancia estábamos ahí, todos. Cuando don Vicente termina de hablar, él prácticamente desafió al Estado, porque don Vicente le dice al gobierno, le dice que de los 32.000 desmovilizados hay 1.500 hombres que equivalen a ser coroneles de batallón, que son los que van a los campos de batalla, que van a la guerra, y que esa organización estaba preparada para volver a arrancar, porque como ya se habían desmovilizado casi todos, y en muy poco tiempo volver a estar fortalecidos. Entonces resulta que Uribe captura a todos los jefes simultáneamente. ¿Por qué? Porque a todos les tenía seguridad del gobierno. Entonces los tenía ubicados a todos los captura simultáneos. Danielito, que era el segundo de la oficina de Rogelio, que la gente quería más inclusive al mismo Danielito que al mismo Rogelio, que era mucho más antiguo, que Rogelio pues fue del CTI, y Rogelio llega a la oficina es cuando matan a Semilla, el hermano de don Berna, porque Rogelio trabajó en el CTI, entonces Rogelio era la chapa, era el que andaba con Semilla, el que le prestaba la seguridad y lo llevaba a todas partes y con la chapa de él. Entonces don Berna ahí es donde conoce a Rogelio, y cuando matan a Semilla ahí es donde don Berna nombra a Rogelio jefe de la oficina. Bueno, entonces Danielito, a pesar de tener órdenes de captura, lo dejan ir. Pero resulta que a Danielito la condición era que tenía que matar a Vicente. De hecho, sobre este crimen, don Berna se refirió en una carta enviada en 2013 desde una prisión en Estados Unidos, confirmando que asesinaron a Vicente Castaño en coordinación con el gobierno nacional. El relato de Pablo Hernán Sierra coincide con la declaración rendida por otro exparamilitar, Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, quien declaró los hechos ante los tribunales de Justicia y Paz en 2013 y, según su versión, Luis Carlos Restrepo, el excomisionado de paz de Uribe, hoy prófugo de la justicia, habría sido el coordinador del crimen. Alias Monoleche fue escolta y hombre de absoluta confianza de Vicente Castaño Gil, fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia. Salvatore Mancuso ratificó esta versión en noviembre de 2024 en entrevista exclusiva con Holman Morris para la Televisión Pública Nacional. ¿Qué tiene que ver Luis Carlos Restrepo con la muerte de Vicente Castaño? Digamos que hay personas que son inspiradoras de crímenes. Cuando Vicente Castaño le solicitó al comisionado Luis Carlos Restrepo y al presidente Uribe, y así se lo hizo saber a través de Sabas Pretel de la Vega y de Monseñor Vidal de la Iglesia Católica, que él se entregaba si se firmaban los acuerdos a los que habíamos llegado a las autodefensas con el gobierno del presidente Uribe en representación del Estado colombiano. Lo que sucedió fue que asesinaron a Vicente Castaño, y quien estuvo detrás de esa muerte como instigador fue Luis Carlos Restrepo como representante del gobierno. Incluso, en otra entrevista posterior con la W, Mancuso reveló una carta de puño y letra de Byron Jiménez, alias Gordo Pepe, un escolta de Vicente Castaño que colaboró con el crimen. A mí me llega una carta de Gordo Pepe, que fue a quien le secuestraron y amarraron la familia para que entregara a Vicente Castaño. Y me dijo que él le amarraron a su señora, a sus hijos, a sus padres, a sus hijas, y a través de él llegaron donde otra persona, que era el único que podía ingresar en un carro hasta donde estaba Vicente Castaño, en una finca cerca de la Ciénaga de Ayapel. Allá entraron, y cuando Vicente vio que venían otros carros ingresando,
le hizo unos tiros a quienes iban allí. Iban unos miembros de la Tijín, otros miembros desmovilizados de autodefensa que estaban actuando por ese pedido del gobierno nacional que hace el comisionado Luis Carlos Restrepo, y es cuando Vicente muere. Dicen que él mismo se pegó un tiro en la cabeza en un baño cuando sintió ya que no tenía escapatoria. Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá, dijo en esta entrevista exclusiva con Señal Investigativa que la orden del asesinato de Vicente Castaño se dio a raíz del papel que estaba desempeñando en el rearme paramilitar a través de un grupo que terminó convertido en lo que hoy se conoce como el Clan del Golfo. Es decir, su asesinato buscaba ocultar el fracaso del proceso de paz entre los paramilitares y Uribe. Al volarse don Vicente de esa finca y están capturados todos los jefes de Uribe, se preocupó mucho. Porque Uribe, ¿qué dijo? Pues hasta el momento es un triunfo la desmovilización de las autodefensas. Pero resulta que uno de los propios fundadores de las autodefensas está vivo y se voló. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces resulta que don Vicente es el que funda las Águilas Negras. Pero con la muerte de Vicente Castaño, ya nacen las autodefensas gaitanistas fundadas por don Mario. Que a don Mario son Otoniel y esos otros jefes que le ponen la camiseta a don Mario, represéntenos usted. Y así es como nace la historia de las autodefensas gaitanistas. Yo le pido a la fiscal general que le abra un proceso al expresidente Uribe por esos hechos. ¿Por qué la fiscalía? Porque es que la Corte Suprema se lavó las manos con Uribe y le entregó todo a la Fiscalía General. Entonces es la Fiscalía General la que tiene que abrir todos estos procesos que yo he venido anunciando para que se investiguen a ver si es verdad o es mentira lo que yo estoy diciendo. Y don Berna pues debe declarar, él como gestor de paz, que los gestores de paz me imagino que tienen que estar comprometidos con la verdad, pues es el momento histórico de que, y ahorita que se le está llevando este juicio al expresidente Uribe públicamente, pues también don Berna públicamente cuente de estos hechos, si esto fue verdad o fue mentiras, o se va a echar para atrás, o qué es lo que va a pasar. Pablo Hernán Sierra aseguró también que entre 2007 y 2008, mientras los jefes paramilitares estaban recluidos en diferentes cárceles del país, varios de ellos se prestaron para espiar y construir montajes en contra de la Corte Suprema de Justicia por orden de funcionarios de alto nivel del entonces presidente Álvaro Uribe. Esto lo confirmó alias Don Berna en declaraciones desde una cárcel de Estados Unidos, donde aseguró que tuvo comunicaciones constantes con varios funcionarios de ese gobierno.